Buenos días. No sé si te has fijado alguna vez que Tito capítulo 2 comienza con un pero. Cuando comienza con un pero, marca un contraste. Y en la palabra de Dios suele ser un contraste que tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios o con la acción directa de Dios sobre algo o con algo que Dios es diferente. Allá hay un cambio. Y en este caso, el 1 y el 2 se contrastan. El capítulo 1 de Tito habla justamente de lo que deberían ser los líderes de las iglesias locales. Y es muy interesante leer todo el capítulo corrido porque se ven primero las exigencias que Dios, no Pablo, ni Tito, ni ningún humano, sino Dios mismo pone para los líderes de sus iglesias locales. ¿Y cuál es la consecuencia de que esto sea hecho conforme a lo que Dios dice? Justamente lo dice más adelante, para que puedan convencer a los que se apartan de la verdad, para que puedan convencer a los que se han desviado, para que puedan convencer a los que contradicen. Dice el versículo 9, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y engañan mayormente pues, a los creyentes, a los que ya siguen a Dios. A ellos es necesario taparles la boca porque están trastornando casas enteras y enseñando con ganancias deshonestas. Entonces, ¿qué dice de las personas que Dios ha puesto porque son de acuerdo a su palabra y de acuerdo a lo que Dios mismo dice? Ellos tienen autoridad y es la autoridad que Dios les ha dado. ¿Tú te imaginas este mundo sin tanto predicador charlatán y con ganancias deshonestas? O sea, solo busca su plata. ¿Tú te imaginas más celo por la palabra de Dios, más celo por obedecer lo que Dios dice? ¿Qué habría en nuestras iglesias locales? Habría un crecimiento adecuado, pero justamente le minimizamos o le mermamos a lo que Dios dice en este capítulo, y la respuesta es pues contraria a lo que dice Pablo allí, pues el Espíritu Santo a través de Pablo, ¿no? Que dice allí justamente es necesario que los líderes sean autorizados por Dios, o que tengan todas las características que Dios ha pedido para que puedan tener autoridad en las iglesias locales. Esto sería muy diferente, ¿verdad? Entonces ahora viene el pero. En el capítulo 2 le está diciendo y enseñando y exhortando a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese versículo lo tomamos aislado, pero este tiene que ver con el texto anterior. Pablo le está diciendo a Tito, yo te dejé allá para que corrijas lo deficiente, para que nombres ancianos, para que los ancianos sean así, así. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, hay mucha gente que habla cualquier cosa. No tiene la autoridad de Dios porque no tiene las cualidades que Dios pide. Pero tú, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. O sea, la sana doctrina se contradice con todo ese montón de gente que habla cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios y que son, pues, buscan su propia gloria, en otras palabras. Hay otro punto muy bonito en el capítulo 2 de Tito, y habla de las mujeres ya mayores, ya adultas, que nos llevan cierta ventaja. ¿Qué deben hacer ellas? Y aquí está claramente el papel de ellas, y dice que las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, o sea, hablando mal de otros, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué tal que las mujeres ancianas no enseñen sujeción? ¿Qué tal que las mujeres ancianas no se sujeten
a sus maridos o a los ancianos en las congregaciones? ¿Qué tal que las mujeres ancianas, las más maduras, no sean castas, no sean, sean murmuradoras, sean calumniadoras, no sean maestras del bien? ¿Cómo serían las iglesias cuando las mujeres ancianas no dan un buen ejemplo a las jóvenes? Obviamente esto no es ninguna excusa para ninguna joven de faltar a todas estas cosas que pide el Señor, porque cuando tú amas a Dios, tú quieres obedecer lo que Él dice, sea que te den un buen ejemplo o un pésimo ejemplo. En la Biblia hay muchos malos ejemplos y sus hijos o hijas salieron de buen ejemplo. O por ejemplo, si hablamos de Ruth y Noemí, Ruth no tuvo un buen ejemplo en su suegra, no tuvo un buen ejemplo en sus alrededores, en su madre, abuela, pero ella aprendió a temer a Dios y a actuar de acuerdo a lo que Dios pedía o lo poco que sabía de Dios. Así que eso no es ninguna excusa. Sin embargo, si tú eres una mujer ya un poco más madura, tu papel es dar ejemplo y dar un buen ejemplo. Justamente podemos ver y conozco congregaciones en las que hay mujeres maduras o mujeres ya mayores que no dan buen ejemplo, y esto se refleja en las siguientes generaciones. Se ven mujeres que mandan a sus esposos, se ven mujeres que no cuidan bien sus casas y se preocupan por cosas más materiales que espirituales. Y de uno dice, ¿dónde está esto? Y lo ven las mujeres mayores. Si una mujer mayor no se viste adecuadamente, ¿cómo va a pedir a las jóvenes a que se vistan adecuadamente? Y esto es un orden que Dios dejó. Así que animo a las jóvenes a prestar atención a los buenos ejemplos y filtrarlos por la palabra de Dios. Y animo a las mujeres más maduras a que sean buen ejemplo en todos los aspectos que menciona Tito. Yo creo que esto es una buena lección para nosotros el día de hoy, para nosotras. Que revisemos nuestra vida, que examinemos las cosas y retengamos lo bueno, los buenos ejemplos. Y seguro que se te viene a la mente buenos ejemplos y malos ejemplos. Que el Señor nos ayude a saberlos discernir para seguir los mejores. Dios te bendiga este día.